es que la familia es la mejor inversión que podemos hacer. Sabes, en este tiempo mucha gente habla de invertir y habla de pensar en qué hacer y de qué manera invierto. Pues sabe algo, usted lo primero que debe hacer y lo más importante y en donde debe dedicar el máximo esfuerzo y tiempo es en invertir en su familia. Porque su familia vale la pena. Una buena inversión da dividendos. Pues yo le digo algo, la Biblia nos dice que si usted invierte en su hogar, va a haber en el futuro dividendos de eso. La Biblia dice que si enseñamos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, seamos nosotros aquellos que impulsamos en nuestro hogar el sembrar la mejor inversión que podamos realizar para que podamos ver la mano de Dios en nuestros hogares. ¿Saben cuán valiosa es la familia? Es extraordinariamente valiosa. Actualmente, yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántos jóvenes están en los liceos, en la calle, haciendo distintas cosas, sin tener presente lo valiosa que es su familia? Porque la tienen cerca, tal vez están con ellos todo el tiempo y lo ven como algo cotidiano y más bien les fastidia y no quieren escuchar a nadie. Y hay veces que esos son los jóvenes que en muchas instituciones y en muchos lugares son los que, bueno, lamentablemente hacen cosas terribles. Actualmente las drogas, el alcohol y otros tipos de cosas están en muchos de esos lugares. Pero ahí no valoran a la familia. Pero como les he dicho en otras ocasiones, tuvimos la oportunidad de ir al Manzano, allí donde está el reclusorio de menores. Y lamentablemente, aunque nos parezca que ya es tarde, pero tal vez allí es donde sí dicen, wow, mi mamá está pensando en mí. Mi familia me espera, quisiera estar con mi familia, cosa que tal vez antes no dijeron. Pero ¿por qué no valoramos antes y empezamos a valorar cuando perdemos? Y eso es algo que no debería suceder. Muchos hombres y mujeres cuando pierden su hogar miran atrás y dicen, wow, ¿por qué no me esforcé más? Cuando muchas personas, sus hijos se alejan porque no hicieron su labor de padres en el pasado, miran atrás y dicen, wow, ¿por qué yo no me esforcé más por tener por darle a mis hijos lo que ellos necesitaron en su momento? Pero nosotros tenemos que entender el valor de la familia ahora y es la mejor inversión que tú y yo vamos a poder realizar. No lo dejemos para después, sino que entendamos el valor que tiene nuestra familia en nuestros tiempos. ¿Saben? Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, porque vamos a empezar a hablar de esa inversión maravillosa en la familia. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Saben? Quiero empezar diciéndoles que siempre el tener familia es lo mejor. El Señor lo dejó en su palabra, tener familia, estar allí con esas personas que Dios nos ha regalado, es lo mejor que podemos hacer y es la mejor inversión. Cuando hay éxito, tener con aquellos que disfrutarlo es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor oportunidad que Dios nos da. Pero ahí vamos a empezar a trabajar en nosotros, porque yo quiero hacerles hoy algunas preguntas al respecto. Quiero hacerles algunas preguntas para que revisemos en nuestras vidas y en nuestros hogares cómo están las cosas. Yo les pregunto algo. Si yo les preguntara en su hogar, ¿ustedes piensan que los demás dirían de usted que es agradable vivir con usted? Yo les pregunto, ¿no? Yo no sé, a lo mejor alguno aquí dirá, claro que sí, yo le agrado a todos y no es tan así, ¿no? Pero podemos plantearnos eso, ¿será agradable vivir conmigo? Porque yo hoy quiero decirles en primer lugar que haz de tu hogar el mejor lugar para vivir. Y no va a iniciar por el otro, va a iniciar por ti. Va a iniciar por tu actitud a la hora de enfrentar las situaciones, a la hora de tratar a los demás, en la manera como te comunicas, cómo expresas el cariño y el afecto, cómo te relacionas en general.
Mire, yo sé que a veces ninguno de nosotros es fácil. Yo no vivir, hay que, como dice el dicho, ¿verdad? Vivir con ella o vivir con él, para que podamos entender en totalidad cómo es ese trato diario, esa situación en la cual vivimos. Pero saben, empieza por nosotros. ¿Estamos nosotros siendo personas con quien es agradable vivir? Porque, saben, la familia y el hogar no es un lugar donde dormir. Para eso están los hoteles, ¿verdad? Si nada más fuera un lugar para donde dormir, para eso están, no sé, los hoteles, las posadas, etc. No es un lugar donde comer, porque para eso hay restaurantes y hay otros lugares. Es un lugar para crecer, para convivir y donde Dios quiere levantar una generación que pueda ser de bendición. La familia es la mejor inversión que podemos tomar. Y cuando a veces nos quieren enseñar acerca de eso, así como de invertir, hay principios para hacerlo. Y la Biblia nos da principios en cuanto a nuestro hogar, de cómo llevarlo de la manera adecuada. Estos principios fueron dados por Dios mismo, en especial para el matrimonio, pero en general para la familia son importantes. Es importante que los tomemos en cuenta porque van a hacer la diferencia en nuestros hogares. Cuando nosotros seguimos el modelo de Dios, vamos a poder ver diferencias en nuestras familias. Porque ¿qué hacemos? Queremos seguir el modelo del mundo, queremos hacer las cosas o a nuestra forma o a nuestra conveniencia, pero qué importante es ver lo que nos dice la palabra. En Génesis capítulo 2, el versículo 18, el Señor dijo, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo primero que vemos en este pasaje es el principio de la compañía. El Señor nos da a entender que estar solo no es la manera de estar del ser humano. Ninguno de nosotros fue creado, diseñado para estar solos. Somos personas, somos seres sociales, somos personas que debemos estar rodeados de personas y nos sentimos bien cuando estamos con otros. Tal vez algunos pueden sentirse agradables con ciertos tiempos de soledad, no digo que no, pero qué importante es que podamos tener a esas personas a nuestro alrededor. Yo recuerdo que cuando hace nada hubo la pandemia y uno se enfermaba del COVID y al final, estaba así, a nadie le decían, bueno, usted tiene COVID, vaya al trabajo. Usted tiene COVID, vaya a la escuela, al colegio. Tiene COVID, vaya no sé a qué otro lugar. No, a usted le decía, vaya a casa. Y en casa nos atendíamos, así pasara lo que pasara. Así se contagiara a lo mejor el resto de la casa. Pero era la familia. Allí estábamos porque es el lugar donde conseguimos cobijo, donde conseguimos aquellos que nos entienden, que nos comprenden, que nos van a ayudar en medio de situaciones difíciles. Es la familia. El Señor dijo, no es bueno que estemos solos. Así que creó ayuda idónea, que en ese caso fue al hombre, le creó la mujer. Pero de la misma manera el Señor permitió que hubiese familia porque no es bueno que estemos solos. Así que los solteros aquí, bueno, no es bueno que estén solos. Pero lo importante es que el Señor anhela que podamos tener compañía, que podamos estar rodeados a nuestro alrededor de esa familia y que seamos nosotros esos que podamos rodear a esas personas que amamos. En segundo lugar, vamos al versículo 24. Génesis 2, 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí vamos a ver el segundo principio, que es el principio de la prioridad. En la familia se tiene que respetar el principio de la prioridad. Hay personas que ven este versículo y dicen, bueno, tengo que apartar a mis padres y ya ellos son nada para mí. Pero eso no dice la Biblia. Dice dejarlos. Pero aquí sobre todo lo que el Señor quiere decir es que cambió tu prioridad. Cuando tú decidiste unirte y formar una nueva familia, tu prioridad cambió a esa familia. En la familia, la prioridad en cuanto a muchas cosas es la familia. Por supuesto, es Dios en prioridad, pero tu familia tiene que ser una prioridad. No puedes dejar que otras cosas muchas veces se involucren y quieran venir a destruir la familia. Nosotros tenemos que guardar a la familia y ese principio es fundamental, el principio de tener esa prioridad en nuestras vidas, de la importancia de la familia para nosotros. Tus hijos, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tienen que ser prioridad en tu vida, tienen que estar en un lugar de gran importancia en tu vida y no dejarlos a otros. Hay veces que, y lo hemos dicho con la crianza y luego vamos a hablar de ese tema,
pero a veces pensamos que, bueno, que otros hagan el trabajo que nos toca hacer. No, la prioridad es nuestra. Nosotros tenemos que asumir lo que nos toca, ser responsables en el lugar donde estemos. Tenemos que tener esa prioridad por nuestra familia. Luego sigue diciendo el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el tercer principio entonces es el principio de la unidad. La familia tiene que estar unida. Tenemos que entender que debemos estar unidos aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos pasar. Yo sé que a veces es complicada la situación en familia. Si fuese fácil vivir en familia, no hubiese ningún problema, ni hubiese divorcios, ni hubiese terapeutas familiares, ni hubiese tantas cosas que a veces se necesitan, pero es la mejor manera de estar. No es fácil, pero lo importante, que necesario es que podamos tener unidad en la familia. Usted haga todo lo que pueda hacer, pero mantengas como dice la palabra en la iglesia, mantenga el vínculo de la unidad. Discuta, porque hay cosas en las cuales tenemos diferencias, está bien, pero usted no haga separación, no involucre aquello que va a destruir y va a separar. Al contrario, siempre busquen la unidad en el hogar. Es importante. Si alguien pasó cosas difíciles, fue José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Usted se imagina eso? Que sus hermanos mayores se confabulen entre todos y agarran y digan, ay, vamos a vender como esclavo a este muchacho. Y agarraron entre todos y lo vendieron como esclavo. Y después fueron allá, no sabían que era José, pero fueron a pedir los alimentos, a comprar alimentos en Egipto. ¿Y quién los recibió? José. ¿Y qué José hizo al final? Los perdonó. Ellos mismos, los hermanos, pensaron que jamás su hermano los iba a poder perdonar. Pero los perdonó. Él los perdonó. Y hay veces que nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón y tenemos que pedir disculpas y tenemos que humillarnos en algunos momentos y tenemos que quitar el orgullo de nuestras vidas y poder llegar allí y trazar el perdón por la unidad, porque el principio de la unidad es fundamental. Como les decía, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil muchas veces algunas situaciones familiares que ocurren. Otro ejemplo en la Biblia nos los da Jacob y Esaú. ¿Recuerdan a esos hermanos? La mamá tenía su favorito, el papá tenía su favorito. Y eso creó una división entre los hermanos que generó un odio entre ellos, que el mayor Esaú quería matar a Jacob. Y duró 30 años hasta el reencuentro, donde todavía Jacob no estaba seguro si el hermano iba a ir a matarlo o no. Pero al final hubo perdón entre ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a poner este principio en práctica en nuestras vidas? Yo sé que hay veces que, como dicen en el argot del boxeo, ¿no? Queremos tirar la toalla y decir, ya no aguanto más. Ya es suficiente. Pero la Biblia nos dice que nos vamos a unir y vamos a ser uno. Y como familia, hay veces situaciones, exactamente esto habla del matrimonio o de la pareja, pero yo digo que importante es verlo como familia en general, tu relación con tus hijos. Hay una unión allí, no la dejes a un lado simplemente por cosas que ocurrieron. A veces son duras, sí, a veces son difíciles. Pues claro que sí. Hay muchachos aquí que tal vez, o no, adultos, que tienen que perdonar a sus padres por situaciones que vivieron, por abandono, por distintas cosas, por abusos físicos, maltratos, etc. Pero vamos a mantener ese vínculo y poder desarrollar el perdón. Y el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y de aquí tomé un cuarto principio, que es el principio de la confianza. En una familia tiene que haber confianza. En una familia tiene que haber esa posibilidad de que yo pueda abrir y compartir con las personas de mi familia y abrir mi corazón. Y tiene que haber esa confianza que yo haya cultivado en otros para que otros puedan venir a mí y poder hablar conmigo de las cosas que están afectando sus corazones. Yo les pregunto lo mismo, así como les pregunté, ¿es fácil vivir contigo? Yo te pregunto a ti también hoy, ¿las personas en tu hogar tienen confianza en ti? ¿Se acercan a contarte las cosas? O tal vez dicen, no, yo prefiero no ir porque siempre es sumamente
fuerte cuando le digo algo, me juzga. O tal vez no me escucha. O tal vez es porque va a salir y va a contárselos a todos los demás. Y hemos perdido la confianza de los que están a nuestro alrededor. Pues saben, en una familia se necesita confianza. Entonces recordemos las cosas que están allí, que hemos hablado. El primer principio, hablamos de la compañía. Qué importante es que el Señor mismo dijo, no es bueno que estén solos. Entonces, es importante que estemos rodeados de esa familia y que podamos mantenerla allí. En segundo lugar, ese principio que habla acerca justamente de la prioridad. Dejar aquello que quiere inmiscuirse en nuestra familia y poder darle la prioridad en nuestro hogar. A veces va a ser el trabajo de nosotros. A veces va a ser situaciones externas. A veces van a ser otras personas. A veces hasta pueden ser cosas como las tecnologías, etcétera, que quieren tomar y robarse el tiempo y la mente de nuestros hijos. Pero qué importante es que nosotros podamos tener esa prioridad. En tercer lugar, ¿verdad? El principio de la unidad. Mantener la unidad a todo costo a través del perdón, a través de la reconciliación. Y por último, ¿verdad? De estos principios que les estoy hablando, la confianza. Qué importante mantener esa confianza en el hogar. Yo quiero que recuerden otra historia de la Biblia. ¿Recuerdan cuando era la Pascua y los padres de Jesús iban a ir a Jerusalén como lo hacían todos los años? Y ya Jesús tenía 12 años. Y entonces fueron hasta Jerusalén, y cuando venían de regreso, luego de todas las actividades de la fiesta de la Pascua, ellos, cuando vienen de regreso, algunos historiadores dicen que la caravana se movilizaba de dos maneras. Iban los hombres delante y iban las mujeres más atrás, normalmente con los niños. Me imagino que José iba caminando adelante con los hombres y él se imaginó, no, bueno, María debe llevar al niño allá atrás. Y María iba caminando atrás y decía, José debe ir allá con el muchacho, haciéndole un hombre allá adelante. Y después cuando llegaron en la noche al campamento, hey, ¿y Jesús dónde está? ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. Ajá, se volvieron locos allí a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Pero cuando llegaron allí a Jerusalén y lo siguieron buscando y lo consiguieron en el templo, María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué me buscabas? En los negocios de mi padre me era necesario estar. Jesús tenía la confianza de ir ante María. María no se ve en ningún lado. A lo mejor sí le llamó la atención en algún momento, pero se ve que podía tener la confianza. Un hogar donde tú puedes expresar lo que sientes, lo que piensas, es un lugar donde hay confianza. Y es necesario que nuestros hogares sean así. Por eso hay que invertir en nuestro hogar. Saben, muchas veces somos fuertes con los demás en simplemente juzgar lo que dicen. Hay veces que hasta la burla, el sarcasmo y todo ese tipo de tratos hacia otros están deteriorando los cimientos de nuestro hogar. Y qué importante es que nosotros podamos mantener esos hogares firmes y saludables con nuestra manera de actuar. Y tenemos que comenzar nosotros. Por eso les decía en principio que si usted es una persona con la cual sería fácil vivir, pero usted tiene que empezar en usted. Saben, muchas veces pensamos, bueno, pero es que no sé, no me muestran amor, pero usted muestra amor. Que es que en mi familia no se abraza mucho y no somos así, pero usted es capaz de llegar y hacer lo opuesto y decir, bueno, yo voy a abrazar a mi familia, yo voy a estar allí pendiente y voy a dar palabras de afirmación y de amor a los que están a mi alrededor. Siempre esperamos de los demás, pero a veces somos difíciles para dar. Y es valioso hacerlo. Yo recuerdo hace unos años, vi en un pequeño video, era en uno de estos concursos de canto, llegó un muchacho de la calle. Dice que alguien lo vio en la calle cantando allí en las escaleras de 1 metro y recolectando dinero, y le dijo, mira, tú tienes demasiado talento, cantas muy bien, ¿por qué no vas a inscribirte en estos concursos? Y dice que bueno, él fue, lo acompañó, lo ayudó, se inscribió, tuvo que hacer esa cola gigantesca que hacen, y cuando se presentó ante
ante aquellos jueces que estaban allí y les preguntaron, ¿tú qué haces? No, bueno, yo soy un cantante de la calle y vivo en la calle. Y todos se sorprendieron ante esa situación. El hombre cantó y los dejó boca abiertos, porque de verdad cantaba extraordinario. Y ellos le decían, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres tú ser? ¿Qué quieres tener? Y él le dijo, quiero tener una familia. Eso fue su reacción. Él había perdido todo. Por sus vicios, por diferentes cosas había perdido su vida. Pero llegaba ese momento y decía, yo quiero tener una familia. Vuelvo a lo que dije en principio. Hay veces que hemos perdido todo y ahí es que valoramos lo que teníamos. Miren, este es tiempo para que nosotros valoremos. Toda esta serie que vamos a estar trabajando, yo quiero que cada uno de ustedes pueda venir con el deseo de decir, bueno, yo voy a recibir algo para darlo en mi hogar, para hacer mi máximo esfuerzo y hacer todo lo que pueda por darlo en mi hogar. Porque a veces es difícil dar lo que no se tiene. Yo sé que muchos de los hogares donde venimos, tal vez nuestros padres no fueron los más cariñosos y dulces y amorosos. Yo siempre cuento un poquito acerca de mi familia, porque en la familia por parte de mi mamá, mi abuela es descendiente o es hija de alemanes y eran así todos rígidos en todas las cosas que hacían. Y mi abuelo era un maracucho de la Cañada. El que conoce Maracaibo sabe que de la Cañada viene el maracucho más maracucho de los maracuchos. O sea, allí fuerte. Y en ese hogar eran fuertes, duros. Era la manera de expresar cariño no era así, ay, que tanto abrazo y tanto beso y tanto decir te amo, ni nada por el estilo. Yo recuerdo que a veces querían dar un cariño y daban como un golpe así en la cara y uno no sabía si te habían golpeado de amor o era una expresión. Tú no sabías qué había pasado ahí, pero ellos creían que te estaban expresando cariño a través de eso. Pero ¿qué hay que hacer? Nosotros empezamos a dar el cambio. Nosotros empezamos a hacer la diferencia. Nosotros decimos, yo quiero invertir en el mejor lugar para hacer lo que es mi familia. Y miren qué valioso lo que el Señor pudo hacer cuando llegó a ese hogar, que cambió de manera extraordinaria. Yo creo que les he contado antes, mi abuelo fue duro para creer. Mis tías, porque ellos tuvieron 5 hijas, mis tías y mi abuela creyeron desde jóvenes, pero mi abuelo no, mi abuelo se mantuvo allí, que él no creía. Pero en el momento en que empezaron a reaccionar mis tías y mi abuela con amor hacia él, miren, ese hombre cambió de una manera increíble. Yo recuerdo que hasta yo mismo decía en momentos, yo no sé si mi abuelo me quiere o no, yo lo llegué a decir, yo no sé si mi abuelo me quiere o no, porque siempre nos trataba con mucha rudeza. Pero después de que él conoció del Señor, su manera de trato para con nosotros era así como extraña, porque él cambió a abrazarnos, a decirnos cosas amorosas, y uno decía así como, ¿en serio? ¿Es el abuelo? No lo podía entender, pero cuando empieza un cambio, es algo que va haciendo la diferencia, y especialmente cuando nuestro Dios llega a un hogar. Si en tu hogar todavía no ha llegado, no ha nacido el Señor en sus corazones, todavía hay que seguir adelante. Y si ya ha empezado, pues permite que el Señor obra y estos principios hagan lo que Él quiere hacer en sus vidas. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 9. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, verso 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El Señor quiere que disfrutemos la vida en familia. El Señor anhela que lo hagamos. Pero a veces nosotros como que somos los que entorpecemos ese camino. Los que casi que estamos haciendo todo lo posible porque eso no sea así. Pues yo les digo algo, el Señor quiere darte esos principios y quiere ayudarte
a que tú puedas tener una familia sólida, una familia con lazos fuertes en el Señor, que tú puedas construir una comunicación efectiva dentro de tu hogar, que tú puedas brindar amor y hacerlo con aprecio a los que están a tu alrededor, que tú puedas ser sincero a la hora de ir a tu hogar y decir, bueno, voy a mi hogar a disfrutar y a permitir que el Señor obre en mi familia y en mi vida. Y sí, va a tocar hacer muchas cosas, sí. Va a tocar a veces doblegar el ego y rendirnos en humildad, pues sí. Hay veces que vamos a tener que pedir perdón, sí hay que hacerlo, pero definitivamente vale la pena porque es la mejor inversión que vamos a poder hacer. En la Biblia, en el libro de Mateo, a partir del capítulo 5, está el Sermón del Monte. Empieza allí, ¿verdad? Y nos habla de muchas cosas que el Señor dijo. Pero terminando ese sermón, Él expresa de dónde debemos construir nuestra casa. El Señor está hablando de la enseñanza, de todas esas enseñanzas. El que oye mi palabra y las pone en práctica, el que oyó todo ese mensaje del Señor y lo puso en práctica, lo compararé con una persona que construyó su casa sobre la roca. Se cimentó sobre la roca. Pero todo aquel que oyendo esas palabras no las pone en práctica será como aquel que construye su casa sobre la arena. Ante ambos casos viene la tormenta, viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos, pero una casa se cae y la otra se mantiene sólida por donde puso su base. ¿Dónde hemos puesto nuestra base? ¿Dónde nos estamos consolidando? ¿Dónde estamos invirtiendo? Porque saben, tal vez estamos dejando para nuestro hogar lo peor de las cosas y no estamos construyendo bases sólidas a través de estos principios que hemos podido ver. Y saben, yo pensaba hace unos meses atrás, estaba viendo, a mí me encanta ver algunos programas de esas construcciones y megaconstrucciones, son muy interesantes. Y estaba viendo de un edificio muy alto y lo construyeron en una zona en que se dieron cuenta luego de empezar a hacerlo, en un rascacielos, y de empezar a hacerlo, que las bases no eran suficientes. Y entonces las leyes, el gobierno suspendió la construcción porque no eran suficientes las bases para el edificio que iban a realizar. Y llegaron, hicieron toda una estrategia, todo el programa se basó en esa parte exactamente, donde tuvieron que reforzar los cimientos de ese edificio para poderlo construir. Tuvo un costo adicional muy alto. Muy alto tuvieron que pagar el costo los constructores del edificio para poder seguir adelante. ¿Pero valió la pena? Sí, porque al final pudieron lograr lo que habían empezado a construir y no lo dejaron a mitad. Y como dice la Biblia, no se burlaron de ellos por haber dejado algo a la mitad, sino que ellos reforzaron los cimientos, reforzaron y solidificaron las bases de ese edificio. Pues saben que tal vez hoy tú digas, bueno, mi hogar está más o menos bien. Tal vez tiene algunas pequeñas grietas por allí. Tal vez de alguna forma no está de la manera en que debería estar. Pues el Señor te está llamando, bueno, ve allí las bases. Vete a los cimientos, al lugar donde estás construyendo y dedícale a eso. Hay veces que nosotros nos dedicamos a maquillar y decir, bueno, para que se vea bonito para los demás, vamos a plantear que estamos bien y a lo mejor la familia sale y es una familia hasta linda y fotogénica. Ay, qué hermosa se ve esta pareja, qué hermosos se ven esos hijos tan bellos que deben ser. Viví con ellos en casa, ¿verdad? Anda, ¿qué pasa? Bueno, no nos preocupemos por allí simplemente lo superficial, sino que vayamos a los cimientos. El Señor quiere trabajar y cuando lo ponemos a Él como la roca firme en donde vamos a construir nuestro hogar o donde edificamos nuestro hogar, Él va a hacer la diferencia y vamos a ver la diferencia en nuestros hogares. Él quiere hacerlo. No le importe cuánto haya que invertir, vale la pena. No se preocupe por lo difícil que va a ser o por lo que tal vez vas a tener que, quebrar tu orgullo, perdonar.
invertir el tiempo necesario, yo les digo algo, la mejor inversión que podemos hacer es en nuestras familias.